Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar nuestro encuentro sincrónico. Vamos a hablar sobre los últimos temas que tiene nuestro, nuestro curso. ¿Listo? Entonces vamos a compartir pantalla y vamos a iniciar. Hoy vamos a trabajar unas presentaciones del profesor Fabián Muñoz que son muy buenas y vamos a hablar sobre métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales. Vamos a hablar sobre dos presentaciones bien interesantes. Bueno, lo primero que vamos a hablar es recordar un poquito que una ecuación diferencial, nosotros podemos resolver problemas a valor inicial. Es decir, para una ecuación diferencial nosotros podemos resolver, nosotros sabemos que una solución a una ecuación diferencial es una familia de funciones que puede tener infinitas soluciones y se amarra a un problema a valor inicial para que pues, podamos tener una única solución siempre y cuando cumplamos algunas condiciones. La idea es que ese tipo de funciones se encuentran mucho en el diario común o en nuestras aplicaciones porque podremos restringir, digamos, el inicio de una máquina, de ver cómo varía su voltaje o ver en las finanzas, empezar desde ahorita para mirar cómo va cambiando la tasa de ingresos o de egresos en algún momento. Entonces, vamos a mirar cómo eso afecta en la solución de ecuaciones diferenciales utilizando métodos numéricos. Vamos a ver algunos y vamos a trabajar con algunos ejemplitos. Entonces recordemos que hay muchas aplicaciones, ¿no? Hay muchas aplicaciones. Aquí el autor dice que pues, vamos a hablar de alguna motivación para trabajar en aplicaciones. Por ejemplo, nosotros sabemos en la ley de Newton para la ley de calentamiento y enfriamiento y es una ecuación diferencial porque nos habla que la tasa de variación de la temperatura respecto a, digamos, el medio conductor, la distancia, va a depender de una constante, que es la constante calorífica, de la temperatura inicial menos la temperatura ambiente. ¿Mm? Entonces nosotros vamos a tener varios tipos de ecuaciones que son las leyes de enfriamiento de Newton, que pues lo que hacen es modelar el comportamiento de algún comportamiento físico y bajo esas la idea es, bueno, yo cómo puedo resolverlas, es ese tipo de ecuaciones teniendo en cuenta que nosotros vamos a trabajar sobre algunos aspectos más de tipo numérico. ¿Mm? Entonces, ese tipo de soluciones, regularmente lo que hablamos ahorita, da una familia de soluciones, o sea, da muchas soluciones, da infinitas soluciones. Mira, aquí tenemos para una ecuación diferencial, que es menos xy de x más x cuadrado más y cuadrado de y igual a cero. Tenemos varias soluciones, muchas soluciones, que son todas estas ondas. Pero si nosotros la restringimos a esta solución, es decir, que pase por el punto 0,5 igual a 1,4, que es una ecuación a problema de valor inicial, resulta que yo solo voy a tener una única curva que me va a solucionar mi problema. Entonces yo ya puedo modelar mi solución y yo ya puedo tomar decisiones frente a esa única solución. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a empezar a mirar cómo resuelvo yo una ecuación diferencial de orden, por ejemplo, en este caso, orden 1, a valor inicial. ¿Cómo podemos resolverlo a través de métodos numéricos? El primero que vamos a hablar es el método de Euler. El método de Euler consiste en aproximar el valor de la función, si existe, en un punto x1, es decir, voy a iterar un nuevo punto conociendo el valor inicial x0 y y0. Para ello, usaremos el concepto de pendiente recta tangente en curvas con derivada implícita. ¿Por qué vamos a utilizar eso? Porque nótese que aquí estamos hablando de y de x igual a una función que depende de dos variables. Ahí en ese momento nosotros estamos hablando, recordemos que la derivada la primera derivada de una función nos va a la recta de la pendiente tangente, de la recta tangente, y va a ser de una forma implícita porque tenemos una función que depende de dos variables. Entonces, ¿cómo se hace el algoritmo? ¿Cómo tiene pensado el algoritmo? Entonces yo tengo mi curva fxy, ¿cierto? Y yo quiero hallar la pendiente en este punto x0 y y0. ¿Cómo se halla la pendiente en ese punto? Pues sencillamente hallando la derivada de la función. Entonces ahí me va a dar la pendiente que va a ser una recta tangente en ese punto. Y yo lo que voy a hacer es, si yo establezco una recta que pase tratando de pasar por un punto x1, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo trazo mi recta tangente
Y después cojo un puntico x1 sobre esa recta tangente y lo que hago es hacer una proyección sobre la curva, que lo voy a llamar x de y1, que se quede ahí, y de ahí en ese punto otra vez vuelvo a hacer mi aproximación. La idea es que yo voy a estar aproximando a mi curva, que va a ser la solución a mi ecuación diferencial, utilizando ese tipo de rectas. El valor que aparece, y1 gorrito, corresponde a un valor exacto. El error de aproximación sería y1 menos y1 gorrito en valor absoluto para poder encontrar el error. Es decir, aquí claro siempre vamos a encontrar un error numérico porque pues no va a estar sobre toda la curva, pero va a ser un error de aproximación, digamos, aceptable frente a la solución de mi ecuación diferencial. Entonces, ¿cómo vamos a resolver paso a paso nuestro método de Euler? Entonces, lo primero es establecer m, que va a ser pues, la función evaluada en el punto, ¿sí? Que eso es lo que vamos a llamar nosotros la pendiente de la recta tangente. Después de eso, vamos a trazar la ecuación de la recta tangente. ¿Cómo se traza la ecuación de la recta tangente? Sabiendo que esta es la pendiente, entonces va a ser y igual a la pendiente m de x menos x sub 0, porque va a pasar por el punto x0 y 0, más y sub 0. Entonces, utilizando la ecuación de la recta, conociendo la pendiente y un punto. Y evaluamos x1 en la ecuación de la recta tangente, obteniendo el siguiente valor. Es decir, voy a coger en el punto x1, que ese es el otro punto que tenemos más adelantico, y lo voy a evaluar sobre la recta tangente. ¿Qué va a obtenerse? Pues un valor y1. Ese valor y1, ¿cierto?, que viene siendo, evaluando el punto aquí en nuestra recta tangente, pues va a ser el valor siguiente de la siguiente iteración. Recuerda que ahí vamos a encontrar un mini error, pero ese mini error lo podemos ir manejando cada vez que nosotros vayamos haciendo otra aproximación. Entonces la idea es que los errores que se pueden generar al utilizar el método de aproximación van a estar relacionados con la longitud de h. ¿Quién viene siendo h? Ese h sencillamente viene siendo el valor x1 menos x0, es decir, ese valor que se va a presentar en la recta o en el eje X que se encuentra aquí. Si yo hago que cada vez sea más chiquitico, pues claro, el error que se encuentra aquí entre la curva y la recta tangente cada vez va a ser más pequeñito. Entonces pues yo voy a encontrar una mejor aproximación. Para reducir el error producido por la longitud entre el punto x0 y el punto final x1, se debe recurrir a aumentar el número de puntos a n. Es decir, lo que voy a hacer es una mayor cantidad de iteraciones. Entre más iteraciones, pues mucho más me voy aproximando al punto y a la solución de la ecuación en ese punto. Es decir, llamaremos como punto final xn y luego el nuevo valor de h será xn menos x sub 0 sobre n. Con estas definiciones generaremos una sucesión de puntos en el plano. Es decir, vamos a poder generalizar este proceso diciendo que cada punto siguiente en x pues va a ser x y más h, es decir, sencillamente x0 más x1, es decir, estoy ahí aumentando ese h. ¿Y quién viene siendo los valores de y? Pues sencillamente viene siendo ese h multiplicado por la función definida en el punto anterior, que viene siendo la pendiente, más y. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Entonces se construye el siguiente modelo que permite describir las relaciones entre precio en miles y el volumen de venta en millones para una compañía de bebidas calientes. Entonces dice que la tasa de variación de ventas respecto al precio es igual a menos un medio del valor de ventas sobre el precio más 3. Entonces listo, ya tenemos nosotros en cuenta cuál es la ecuación diferencial. Entonces, teniendo en cuenta que un precio de 6.100 pesos, el volumen de ventas entre todas sus sedes fue de 7,5 millones, por condiciones de aumento del precio del café, se debe realizar un ajuste al precio sin disminuir en más de un 5% el volumen de ventas. Estimar el precio del límite usando el método de Euler. Es decir, nos están dando un punto inicial. Miren que ya nosotros debemos que decir que el precio de 6.100 pesos que vale el café me genera un volumen de ventas de 7,5 millones. Pero como va a aumentar el precio del café, entonces va a tocar aumentar el precio de la bebida que estamos vendiendo. Entonces vamos a tener que generar un aumento y ese aumento tiene que reflejarse, obviamente, pero no debemos tratar de, o debemos tratar de evitar que las ventas bajen.
¿cierto? Es decir, va a ser claro que si yo aumento el precio de un X producto, pues va a bajar las ventas. Entonces voy a tratar de que esa disminución no sea mayor del 5%. ¿Mm? Entonces lo que vamos a hacer con el método de Euler es estimar el precio límite de ese valor. Entonces, primer paso. Entonces lo primero que vamos a revisar es la información de cada problema. Entonces P sub 0 es 6,1, B sub 0 7,5 y B sub n va a ser 7.125. ¿Por qué B sub n va a ser 7.1.25? Porque a la final lo que queremos es que no baje más del 5%. Entonces ahí lo que hicimos fue sacar el 5% de 7,5 y restárselo a 7,5. Es decir, nos va a quedar el 95% del valor. Como la pregunta es el valor P sub n, debemos hacer la ecuación diferencial de la forma de P de B, es decir, ya no voy a pensar en variación de venta respecto a precio, sino del precio respecto a las ventas, y lo que hago es un despeje común y corriente de nuestra ecuación. Es decir, nótese que aquí está dB de P, entonces lo que vamos a obtener es al revés, entonces lo que hacemos es un cambio ahí de numerador con numerador, de denominador con denominador, y vamos a obtener esta ecuación. Entonces, vamos a empezar un solo pasito. Para esta condición, n vale 1, así que h, que va a ser b1 menos b sub 0, es decir, menos 0,375, que eso es lo que nosotros obtenemos aquí, b1 menos b0. Usando el método Euler tenemos que b1 es igual a b sub 0 más h, es decir, 7,5 menos 0,375, es decir, 7,125, que eso ya lo teníamos por ahí, y P1, que va a ser P sub 0 más H veces F, o sea, la función evaluada en B0, P0, es decir, voy a cambiar aquí P por el valor de B sub 0, perdón, B por el valor de B sub 0 y P por el valor de P sub 0. Es decir, 6,1 menos 0,375 menos, multiplicado, perdón, por menos 2 por 6,1 más 6 dividido entre 7,5. Si hacemos esa cuenta, dice que es 7,01, es decir, las ventas a la final van a bajar a 7,01 millones. Obviamente esa aproximación no estamos usando porque no es del 5%, es mayor del 5%, porque el 5% está sobre 7.125.000, está bajando más del 5%. ¿Qué pasaría si hacemos más iteraciones? Es decir, el precio lo refinamos un poquito más haciendo más iteraciones sobre mi ecuación diferencial. Entonces, para esta condición, n igual a 5, hacemos que h es igual a b5 menos b sub 0 sobre 5, es decir, un h del menos 0,075. Entonces, vamos a utilizar 5 veces las iteraciones. Entonces, vamos a tener que hallar b1, b2, b3, b4, b5. Aquí es cuando ya se conviene realizarlo, ojalá con algún sistema, con algún software, desarrollar la programación del algoritmo para que nos vaya calculando, porque las cuenticas en este caso vienen siendo de esta manera. Ya sabemos cómo hallar B sub 1, con eso hallamos P sub 1. Ahora B sub 2, como ya tenemos el valor de B sub 1 que es 7,425 menos 0,75, ahí nosotros vamos resolviendo para P sub 2. Nótese que yo estoy haciendo exactamente lo mismo. Aquí, este sería mi valor x2, x1 más h, y este sería mi valor y2, que viene siendo y1 más h, la función evaluada en el punto anterior. Cuando hacemos la cuenta nos da que P sub 2 es 6,41. Entonces vamos, 6,47, perdón. Entonces nosotros vamos a hacer iteración 3, es decir, vamos a volver a reemplazar sobre los valores, utilizando que mi B2 va a ser 7,35, mi P2 va a ser 6,47, realizo las mismas ecuaciones, voy a obtener que B3 va a ser 7,275 y mi P3 que va a ser 6,67. Nótese que aquí estamos colocando las cuentas lo más explícito posible para que cuando usted realice las cuenticas a mano, pues pueda llegar a la solución. De así vamos a hacer para la iteración 4 y la iteración 5. A la final nos queda que la iteración 5 nos da que las ventas van a ser del 7,125, que es más o menos lo que deseamos, es decir, que el valor del precio va a ser de 7,01 miles de pesos. Es decir, vamos a poder encontrar que para resolver nuestro problema vamos a necesitar que el café suba o la bebida caliente suba 7.070 pesos,
para poder obtener unas ventas aproximadas del 7,125 millones. Es decir, que baje un 5% nomás. Entonces, si nosotros lo resolviéramos analíticamente, la ecuación diferencial, recuerde que ese sería un método de variables separables. En el valor 7,125, la función precio se concluye que el valor teórico es de 7,08. Es decir, va a ser de 7.080 pesos. Nótese que la diferencia es muy mínima, porque va a ser 7,07 el valor numérico y el valor teórico es de 7,08. Es decir, estamos hablando de un error del 0,01. Esto nos permite mostrar la influencia del valor h en el resultado final, es decir, ese h sí nos va a influir en nuestro valor inicial. Entre el error o entre ese h sea más pequeñito, nuestro error va a ser más pequeñito. El método Euler podemos afirmar que es de orden de truncamiento h cuadrado, un error global de h. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que va a ser un error un poco más mínimo, o sea, un error pequeñito. ¿Por qué lo puedo obtener o dónde se obtiene eso? Si yo cojo el error absoluto, que va a ser la función menos la función por h por f' de x, eso sacando del polinomio de Taylor, nosotros vamos a obtener que el error va a ser aproximadamente h cuadrado sobre 2 f segunda, calculando el error. Entonces nosotros vamos a ver que el error sí es importante y va a ser de un orden 2 o de un orden global a o h. El método valor de hoy nos brinda una primera aproximación de la solución a la ecuación diferencial. Se podría pensar que se puede extender el polinomio de Taylor para obtener otro tipo de reglas que sean de mayor precisión. Es decir, entre más, digamos, en nuestro polinomio de Taylor metamos más coeficientes, nosotros vamos a poder brindar nuevas formas de poder solucionar nuestras ecuaciones diferenciales y van a ser con mayor precisión. Y sí, va a ser, por ejemplo, el objetivo para poder encontrar la ecuación o el método de Runge-Kutta, que es el que vamos a trabajar y vamos a hacer un poquito más de énfasis. Es en alcanzar esa precisión sin computar derivadas de orden superior. Entonces, nosotros vamos a decir que según un polinomio de grado 2, nosotros tenemos que y sub i más h por f de x sub i, que esta es la de orden 1, que es lo que acabamos de hacer, y la de orden 2 va a ser h cuadrado sobre 2 de la diferencial de mi f de x sub i. Antes de continuar, quiero mirar si hay alguna preguntita. Entonces vamos a continuar. Vamos a cerrar esto aquí. Entonces, se me perdió la presentación, acá está. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el incremento de esa función? O sea, ¿cómo vamos a llamar la función de incremento? Entonces, sea de y de x, la función f de xy, con un valor inicial, que es y de x sub 0 igual a y sub 0, en realidad debe ser ahí y sub 0, con f de x una función continua alrededor de x0, y0. Entonces nosotros definimos la función incremento como gamma de xyh, es decir, va a ser una función que depende de tres variables, de x, de y de h. Entonces, ¿cómo se va a definir? Sencillamente como a sub 1 por k sub 1 más a2 k sub 2 más a3 k sub 3 y así hasta a sub n k sub n, donde a sub i son constantes y k sub i son valores continuos o valores, los mayores valores, sí, por eso se ve la variable continua, son los mayores valores continuos sobre la función en parámetros o con los parámetros x, y, h, definida de la siguiente manera. K1 lo vamos a definir como la función f de xy. K2 como el corrimiento que se le va a hacer con h a x y en y, es decir, kx de p1h, y de q1, 1 por q1 por h, k3 va a ser f de p2h, y de q2, q1h más q2, q2h. Bueno, vamos a mirar de dónde salen todos esos coeficientes. Y así sucesivamente. Nótese que es como una forma de ir aumentando nosotros los coeficientes dependiendo del caso n que vamos a encontrar. Para Runge-Kutta, la idea es utilizar un poco más simple esa ecuación. Entonces, de todas las fórmulas de Runge-Kutta que uno puede trabajar, en realidad hay muchas. Cuando hace de Runge-Kutta ustedes pueden encontrar en varios textos
que trabajan de diferente manera los coeficientes que están aquí sobre esa función incremento. Mm, Regularmente hay tres que se utilizan mucho, que ustedes pueden, por ejemplo, encontrar en métodos numéricos de Richard Burben, ¿sí? Y dice que para simplicidad de la función incremento y segundo, por su grado de precisión local. Entonces, ¿qué es lo que se utiliza? Entonces, la estructura general para el método no ejecuta de segundo orden es la siguiente. Vamos a tener y sub i. Recuerdan que aquí venía f de xy en nuestro método de Euler. Aquí va a ser a sub 1 k sub 1 más a sub 2 k sub 2 por h. Y ese k sub 1 sencillamente va a ser la función definida en la función en f de x sub i y sub i, y k sub 2 es aumentarle un valorcito a cada valor, es decir, x sub i más p sub 1h y sub i más q1h. Es decir, van a depender de los valorcitos que nosotros les demos aquí, p sub 1 y q sub 1. Entonces, para encontrar un sistema de ecuaciones para los cuatro constantes a1, a2, p1 y q1, se puede comprobar que se deben cumplir las siguientes condiciones. La primera condición es que a1 debe ser 1 menos a2. P1 va a ser igual a Q11 y va a ser igual a 1 sobre 2 veces a sub 2. Lo importante es que ese a sub 2 va a ser un número real distinto de 0. ¿Por qué? Porque es una división y no, pues sabemos que no podemos dividir entre 0. Es decir, que el método de Euler mejorado o de Hahn en algunos textos corresponde al caso utilizando que a sub 2 es igual a un medio. Así la estructura sería. Es decir, si es a sub 2 vale un medio, a sub 1 va a ser un medio. Si a sub 2 es un medio, P1 y Q1 van a ser igual a 1. Es decir, que a este que llaman el método de Euler mejorado o el método de Hahn va a ser x1, x sub i más 1 va a ser x sub i más h, y y sub i más 1 va a ser y sub i más k1 más k2 sobre 2 por h. Sencillamente ahí haciendo el reemplazo en las ecuaciones que vimos arriba, donde k1 sencillamente es f de x1 y1 y k2 va a ser x i más h y y sub i va a ser h más k1. Este esquema tiene un error de truncamiento, error de 3 y error global de 2. Entonces, vamos a mirar cómo es que funciona esa berraca función de incremento para hacer un poco más entendible, porque uno ve un montón de ecuaciones y uno dice, no entiendo. Entonces, recuerden que nosotros partíamos que teníamos una función, un punto x0, y0, un punto es x1, y la idea es encontrar la recta tangente en el punto x0, y0, sabiendo que existe la derivada ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llamar k1, ¿sí? Sencillamente el valor evaluado sobre esa función, es decir, sencillamente va a ser la pendiente de la recta tangente en ese punto. Y vamos a decir que x1 va a ser un puntico sobre esa recta. Recuerden que ahí está nuestro error. ¿Qué es lo que vamos a tratar de hacer? Encontrar ese valor, que lo vamos a llamar k2, que sencillamente va a ser el valor de x sub 0 más h, es decir, la distancia que hay de x0 a x1, que lo llamamos h, muy parecido al método de Euler que vimos ahorita, y el valor de y de aumento va a ser y sub 0 más h, o sea, vamos a tener en cuenta ese valor de h, pero multiplicado por k sub 1, es decir, lo que va a hacer es más pequeñito ese valorcito de aquí. ¿Y cuál va a ser la idea? El valor gamma, que es la función de incremento, o sea, ese incremento que va a haber entre estas dos, va a ser el promedio entre K1 y K2. ¿Cuál es la idea? Que en la siguiente iteración ya no será este valor x1, sino el valor que se encuentra aquí en la intersección de la recta, el valor x sub 2 que nosotros buscamos. Y así sucesivamente. Entonces, vamos a hacer un ejemplito. Cuando una bala esférica cae, esta va perdiendo masa sin perder su forma. ¿Qué quiere decir una bala esférica? Que nosotros vamos a disparar un balín, ¿sí? Vamos a despreciar la resistencia del aire y un modelo para velocidad v sub t de la bala es la siguiente. Dicen que la velocidad o la tasa de variación de la bala va a ser más 3 veces k sobre ρ sobre k sobre ρ por t más r sub 0 por la velocidad es igual a la gravedad, donde ρ es la densidad del material de la bala, r sub 0 es el radio inicial de la bala esférica
Y K sub 0 es un valor, K, perdón, va a ser un valor negativo, que es la constante de proporcionalidad. Si el valor R sub 0, es decir, el balín disparado, es de 5 centímetros y Rho, que es la masa de la balita, es de 11.3 gramos por centímetro cúbico, y K, que es una constante que tiene esa bala, va a ser de menos 0.01 centímetros cuadrados por centímetro cúbico, y G lo vamos a tomar en centímetros, es decir, ya no 9,8 metros por segundo cuadrado, sino 975 centímetros por segundo cuadrado. Vamos a aproximar la velocidad de caída pasados 2 segundos usando el método de Euler mejorado. Y lo vamos a calcular en un paso y en 2 pasos. Es decir, vamos a disparar la bala y vamos a mirar qué pasa eh, con la velocidad después de 2 segundos. Entonces, si despejamos de la ecuación de B de t, nosotros vamos a encontrar, recuerda que va a ser G, entonces va a ser G, este valor que era más pasa como menos, pero entonces tengamos en cuenta los signos de K viene siendo negativo, entonces por eso 2 menos, eso va a ser positivo, entonces nos va a quedar que va a dar lo siguiente, 9,75 más 2,6548 por 10 a la menos 4 por la velocidad sobre 5 menos 8,8495 por 10 a la menos 5t. Y sabemos que el valor inicial en ese momento va a ser 0. En este caso ya tenemos nuestra función. Recuerden que viene siendo el valor diferencial igual a una función. Entonces vamos a usar el método de Euler mejorado para un paso. Y como vamos a mirar qué pasa en 2 segundos, h va a ser igual a 2. Entonces, ¿qué vamos a obtener? El tiempo t1 va a ser el tiempo inicial más h. Como es 2 segundos y el tiempo inicial es 0, pues va a ser 2, ¿no? Aquí debe ser igual a 2. Y K1, pues va a ser, en nuestras formulitas, va a ser evaluar en la función t sub 0, y sub b sub 0, es decir, en 0, 0, y vamos a obtener el valor de 975. Y K sub 2 va a ser t sub 0 más h, b sub 0 más h por K, que K es 975, es decir, 0 más 2, 0 más 2 por 975, es decir, vamos a evaluar la función en 2,1950. Si evaluamos nos da 975,1034. Entonces ya tenemos el valor de K1 y K2. Entonces, para nuestra siguiente iteración, el valor de B1, vamos a utilizar la formulita que va a ser B sub 0 más K sub 1 más K sub 2 sobre 2 por H. Es decir, 0 más 975 más 975 1034 sobre 2 por 2. Es decir, 1950,1034. Es decir, esta es la respuesta que está en centímetros por segundo. Es decir, pasados 2 segundos, el objetivo viajará 1950 centímetros por segundo. Es decir, 19,5 metros por segundo. Es decir, al momento yo disparar la bala, va a estar aproximadamente en 19,5 metros por segundo. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero ya no utilizando un paso, sino 2 pasos. Es decir, que los siguientes resultados, teniendo como referencia que h, como ya va a ser 2 pasos, vamos a tener que va a ser el punto final menos el punto inicial dividido entre el número de pasos. Es decir, 2 menos 0 dividido entre 2, es decir, el h va a valer 1. Haciendo los mismos cálculos, teniendo en cuenta que T0 y B0 son 0, 0, H vale 1, nosotros empezamos a hacer las cuentas, vamos a tener que el valor de K1 va a ser 9,75 y el valor de K2 va a ser 9,75, 0,18. Al momento de evaluar la función, vamos a encontrar que B1 viene siendo 9,750259. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer? Otra iteración, teniendo en cuenta que ya no va a ser mi T inicial va a ser T0, B0, sino va a ser T1 y B1, porque ya los encontramos. T1 es 1 y B1 es 9,750259. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a cambiar en los coeficientes, en la formulita, nuestros valores, para obtener que el valor de B2 va a ser 1950,1036. Nótese que los valores van a cambiar en una iteración. Aquí es 9,751034 y aquí es 9 en 1950 1036. Es decir, que vamos a tener una aproximación mejor de
en metros de 19,50 metros. Es decir, viene que va cambiando y cada vez va a refinarse un poquito mejor nuestra solución utilizando el método de Euler mejorado. Bien, otro ejemplito. La velocidad de reacción es la rapidez con que se modifica la concentración de un producto o un reactivo al transcurrir el tiempo. De la ecuación química, el bromo que tenemos aquí, no me acuerdo el nombre, COOH, se puede decir la siguiente igualdad. Entonces, van a tener que de esta reacción química que tenemos aquí, se puede obtener la siguiente igualdad entre reacciones. Es decir, la velocidad va a ser proporcional a la variación o la tasa como varía el bromo respecto al tiempo. Esta que es la que se me olvida. Va a ser igual a la variación del dióxido de carbono respecto al tiempo. Se puede conocer los órdenes de la reacción, determine la cantidad de ácido bromínico, HBr, pasado 200 segundos, si se sabe o se conoce que la siguiente información sobre el bromo molecular BR2. Vamos a mirar. Sabemos que la variación o cómo va cambiando el bromo de moles por litro va a ser en 0 segundos va a ser 0,0120, en 50 segundos 0,0101, en 100 segundos 0,0084 y así sucesivamente. Con la información dada en la tabla es posible determinar la tasa de variación del bromo, que aquí lo tenemos, el bromo molecular, respecto al tiempo. Como queremos una división de la precisión alta, vamos a usar la regla de 3 y 5 puntos trabajadas ya anteriormente en los casos de 2 o más reglas y se puede aplicar el siguiente procedimiento. Recuerden que esto viene siendo la derivada, ¿no? Como vamos a hallar derivadas, esto va a ser de tipo numérico, nosotros ya vimos derivada numérica. Entonces, utilizando las fórmulas de derivada numérica, vamos a tener que en 0 segundos va a ser menos 3,617, en 50 segundos va a ser menos 3,70, en 100 segundos menos 2,983, en 50 segundos menos 2,350 y así sucesivamente. Entonces aquí vamos a tener una ecuación donde vamos a poder encontrar las velocidades. Entonces lo que vamos a utilizar el método de Euler mejorado para obtener dichas velocidades. ¿Cómo lo vamos a hacer? Utilizando las iteraciones. Aquí vamos a utilizar T sub i en 0, HBRI como 0, es decir, van a ser nuestros valores x0 y y0. Y cada diferente iteración va a ser para poder encontrar mi K1, mi K2, por ende, al evaluar una función, vamos a obtener nuestro valor T sub 1 y nuestro valor BHBR1 y así sucesivamente haciendo iteraciones para poder encontrar los valores. Nótese que cada vez que hacemos una iteración hasta 200 segundos vamos a obtener que nuestra tasa de variación va a ser de 0,012215. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Sencillamente utilizando el método de Euler mejorado. Bien. Bueno, vamos a mirar otro ejemplito que es siguiendo utilizando el método Runge-Kutta. Todo vamos hacia allá. El método Runge-Kutta nace de ir mejorando el método de Euler mejorado, el método de Hahn, ¿sí? Recuerden que esta regla pertenece a uno de los dos casos, Runge-Kutta de orden 2. Su particular es que en las matemáticas Ralston y Rabinovich probaron que si A sub 2 ya no era un medio sino 3/4, recuerden que la vez pasada utilizamos un medio sino 3/4, se reduce al mínimo el error por truncamiento entre las dos reglas de orden 2, con un valor que el algoritmo quedaría planteado de la siguiente manera. Nótese que ya no es nuestro A sub 2 que teníamos originalmente un medio, sino ahora a 3/4. Antes de seguir, quiero ver si hay alguna preguntita. No. Listo. Entonces, los resultados de cada iteración van a dar de la siguiente manera. X sub i más 1 va a ser igual, X sub i más h. O sea, partimos de nuestra gráfica que vienen siendo los mismos. Pero para y sub i más 1 sí va a cambiar, porque antes era y sub i más k1 más k2 sobre 2. Ahora va a ser k1 más 3 por k2 sobre 4 por h. Entonces vamos a mirar
un ejemplito utilizando este método ya mejora. Entonces el método dice que el modelo de crecimiento de una planta H pasado 3 años corresponde a que la tasa de crecimiento respecto al tiempo va a ser igual a K por H menos C menos H menos 0,075 por T, donde C es la altura máxima que puede alcanzar la planta y K es la constante de crecimiento. Entonces, para una planta, por ejemplo la que está en la imagen, se conoce que K, o sea, su tasa de crecimiento va a ser de 0,12 y la altura máxima que aprobó en cierto tiempo va a ser de 3,45 metros. Aproxime el radio de H de la planta pasado 4 años, sabiendo que ahorita si se toma la medida va a ser mi inicial H sub 0, o sea, mi tiempo cero, va a ser de 1,25 metros, usando el método de Hound con 2 iteraciones. Entonces vamos a utilizar 2 iteraciones para aproximar nuestra altura. Entonces, se tiene que H va a ser igual a 2. Luego, para mi iteración 1, que va a ser K1 igual a F de 0 por 1,25, ¿cierto? Que eso es nuestro valor inicial. Nosotros vamos a encontrar que K1 es de 0,33 y nuestro K2, utilizando la formulita que nosotros encontramos, va a ser 0,3353. Como nuestro tiempo inicial es 0 y necesitamos en 2 años, entonces va a ser 0 más 2, es decir, T1 va a ser igual a 2, es decir, H, reemplazando nuestra fórmula, vamos a encontrar que va a ser de 1,91795, es decir, que aproximadamente va a ser de 1,91 metros. Si volvemos a hacer la iteración, haciendo los pasos que nosotros miramos, K1, que es evaluando la función T1H1, K2, que va a ser evaluando en T1 más H más el valor, va a ser X1 más 2 tercios de H más Y1 más 2 tercios de H por K1, ¿cierto? Entonces vamos a obtener estos valores. Vamos a obtener que K2 viene siendo sencillamente 0,1569. Como nuestro H es 2, de 2 va a ser igual a 4. Evaluando la función H2 vamos a tener que va a ser de 2,2796. Por consiguiente, el radio en 4 años alcanza un valor de 2,2796, es decir, va a tener un radio aproximado de 2,2796 metros. Ese va a ser el crecimiento de mi plantica. El método de Runge-Kutta es un método de generalización un poco más, ¿cómo decirlo? Un poco más refinado. Aquí ya no vamos a utilizar dos valores de K, es decir, para mi función de crecimiento ya no está un K1, un K2, sino vamos a utilizar 4 valores de K4. Esto es un poco más refinado, eso es un poquito más utilizado. Vamos a tener un error de orden 4, es decir, un error mucho más pequeño. Y lo que vamos a ver es que para cada valor vamos a utilizar una fórmula diferente. Aquí el método Runge-Kutta es muy utilizado y muy usual usarlo. Tengan en cuenta que obviamente nosotros aquí en la exposición estamos utilizando para 1 o 2 iteraciones. La idea es que si ustedes van a utilizarlo en campo, usted utilice mayor número de iteraciones. Esto hay que programarlo para que sea mucho mejor. Entonces, en la literatura se pueden encontrar reglas de orden superior como las siguientes. Hay muchas. Por ejemplo, usted puede encontrar errores de hasta K6, es decir, utilizando ya no 4 valores, sino 6. Es decir, van mejorando el método Runge-Kutta. ¿Cuál es la dificultad? Que usted va a utilizar más, más operaciones. Al momento de usted utilizar más operaciones, usted va a necesitar mejor maquinita, es decir, mejor procesador, mejor memoria, para poder utilizar y hacer las cuentas. Entonces, entre más cuentas, obviamente entre más valores, pues mucho mejor la aproximación, pero mucho más recurso computacional usted va a tener que utilizar. La idea es utilizar un buen método. Bueno, vamos a mirar un ejemplito. Hemos tratado durante la charla de utilizar diferentes ejemplos, digamos que podemos encontrar continuamente en nuestro diario que hacer como ingeniero, ¿no? Entonces ahora vamos a utilizar para un circuito. Entonces un circuito LR en serie se tiene que un inductor variable con la inductancia definida por
LT igual a 1 sobre 2 a la t menos 1 menos 1 octavo entre 0 y 4 segundos, y para mayor que 4 segundos va a ser 0. Aproximar la corriente IT pasado 2 segundos, es decir, vamos a estar en ese intervalo, usando una sola iteración con el método Runge-Kutta. Si la resistencia es de 2 ohmios, el voltaje aplicado va a ser 1 menos t cuadrado seno cuadrado de 1 sobre t para t mayor que 0, porque no podemos dividir entre t. E sub 0 va a ser 1 y la corriente inicial va a ser 0. Este va a ser mi circuito. Listo. Entonces, teniendo en cuenta eso, entonces, partiendo de la ecuación general, despejando de su I, recuerden que esta es la ecuación general para un circuito LR de orden 1, donde L que viene siendo sencillamente la inductancia, R viene siendo la resistencia, I viene siendo la corriente, E sub T pues va a ser el valor que nosotros definimos como 1 menos t cuadrado seno cuadrado de 1 sobre t. Entonces nosotros vamos a hacer el despeje, es decir, d sub I de t viene siendo ¿qué? Pues sencillamente E sub t menos R sub I, y este L que está multiplicando pasa a dividir, reemplazando nuestra ecuación. Este va a ser mi valor de f de x y sub 0 que nosotros llamamos, es decir, 1 menos t cuadrado seno cuadrado de 1 sobre t menos 0,2 i sobre 2 menos t más 1 menos 8 elevado a menos 1. La función correspondiente a f de t sub n vice n, vamos a computar los 4 valores de k sub i, es decir, vamos a encontrar k1, k2, k3 y k4 para poder obtener el valor de y sub 1. Entonces, para cada uno nosotros sabemos que es evaluarlo en la función inicial. Nosotros partimos que la corriente inicial iba a ser 0. Entonces, si nosotros evaluamos en la función, aquí reemplazando en 0, t por 0 y por 0, vamos a encontrar que va a ser 1 sobre 2 menos 8 punto a la 1, es decir, 1,875 nos da 0,533. El valor de K2, recordemos que el valor de K2 va a ser f de x sub i más h dividido entre 2, y sub i más h k1 sobre 2. Es decir, ese valor viene siendo, evaluando en 1 y en 0,531, al momento de evaluarlo t1 y en 0,531 nos da un valor de 0,2118. El valor de K3, reemplazando nuestra formulita, nos da 0,58 y el valor de K4 nos va a dar 0,628. Esos 4 valores de K, ahora es posible estimar el valor de corriente I2 en el tiempo 2. Es decir, sencillamente vamos a evaluar en la función que nosotros llamamos y sub i, que es la que encontramos aquí, y sub i más 1, que va a ser y sub i más h veces K1 más 2K2 más 2K3 más K4 sobre 6. Eso es lo que vamos a hacer aquí al final. Entonces vamos a evaluar en esos valores y nos va a dar que es de 0,5299. Es decir, vamos a encontrar que la corriente pasado 2 segundos va a estar sobre 0,5299. Bien, hay otro ejemplito, ya para terminar, que es comparando lo que se hizo fue mostrar en diferentes programitas, comparando los 4 métodos utilizados, el método de Runge-Kutta, el método de Euler, el método de Euler mejorado, el método de Hahn y el método de Runge-Kutta, para vean qué es lo que ocurre, qué es lo que va a ocurrir ya utilizando esos valores, es decir, ya se calculó para ciertos valores. Entonces, el ejemplo es lo siguiente. La siguiente ecuación diferencial modela la altura en metros de una ola W a una distancia X en metros de una boya. Es decir, yo tengo una boya, hay una distancia en X y yo voy a mirar cuál es la altura o la variación de la altura en W de las olas. Dice que esa tasa de variación respecto al tiempo viene siendo W por la raíz cuadrada de 16 menos W. Es decir, la altura de las olas va a estar en esa. Tenga en cuenta cuál viene siendo el dominio de esta función. Recuerda que para que la raíz cuadrada exista, este 16 menos W debe ser mayor que 0, es decir, W no puede ser mayor o tiene que ser menor que 16. Y lo que sabemos es que en el tiempo inicial la altura va a ser de 0,2. Dice, aproximar la altura de la ola usando 4 métodos trabajados a distancias de 50, 100, 150 y 200 centímetros. Y lo que hace es que se presenta
los diferentes valores utilizando cada uno de estos distancias separadas. Para el método Euler se utilizó valores de 0,125, entonces para una distancia de 0,5 metros, es decir, 50 centímetros, una distancia es de 1,1 metros o 100 centímetros, de 1,5 metros, de 2,0 metros, vamos obteniendo estos valores. Euler mejorado estos, método de Hahn estos, método Runge-Kutta 4 esos. Resolviendo la ecuación de valor teórico vamos obteniendo esos valores. ¿Qué ocurre con los valores en rojo? Lo que estamos viendo con los valores en rojo es que estos valores no van a estar dentro de la solución, por eso están en rojo. ¿Por qué? Porque nuestros valores deben ser menores que 16. Es decir, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar? ¿Qué es lo que estamos estudiando? La altura en metros en la ola, dependiendo a cada método, nos va dando diferente. Es decir, nótese que para 0,5 centímetros viene siendo de 0,5 metros viene siendo 1,4 y a un metro viene siendo de 8 metros. Nótese que para más adelante, a 1 metro y 2 metros, el método no me funciona mucho porque no me va a dar valores aproximados, es decir, no va a ser estable para ellos, no me va a medir muy bien. Pero si utilizamos algunos métodos numéricos sí me van a ayudar. Me van a decir, vea, no, vea que sí se puede, que va a ser de 15 metros, ¿cierto? O de 13,835 con el método de Hahn utilizando 0,25 como h. Mire que para el método Runge-Kutta ya empiezan los valores a variar. Y para todos los métodos numéricos, cuando ya está a la distancia de 2 metros, no va a ser estable, porque me va a decir que va a ser de 19 metros y no es cierto, porque nuestra distancia máxima va a ser de 16 metros. Listo, no es más, eso es lo que le quería mostrar. Recuerden que cualquier pregunta que tengan, por favor la hacen, lo van comunicando a través de los medios convencionales. Que tengan un excelente día.